mi gente, aquí estamos en otro episodio de Somos Luz Podcast con el pastor Sergio Betancourt, Antonio Álvarez, su servidor, de la Iglesia Gloriosa de Jesucristo. Oye, yo espero que este sea el último. Estoy frito de ver a este hombre todos los días, es una cosa que, wow. ¿Te cae gordo? No, bueno, no ni eso, sino que lo veo hasta en la sopa ya. Estoy soñando con John MacArthur todo el día. Imagínate eso. ¿Sopa de pollo o sopa de res? Sopa de John. ¿Qué te quiero decir? Bueno, vamos a ver el A ver, próximo a ver. video, lo que John MacArthur habla sobre. ¿Crees que la regeneración precede a la fe? Pregunta. ¿O la fe precede a la regeneración? ¿Y por qué? ¿Has estado estudiando teología en China, Will? Eso es bueno. Regeneración. Ahora estamos hablando de lo que los teólogos llaman el orden de la salvación. La salvación ocurre una vez. Es un solo milagro. Te arrepientes, tienes fe, eres justificado, eres convertido, eres redimido, eres rescatado, eres adoptado, eres santificado y eso es todo un gran milagro. Pero si lo miras detenidamente y desglosas ese milagro en partes lógicas, lo que es razonable, tienes que concluir que la regeneración viene antes que la fe. Porque si estoy muerto en delitos y pecados, si estoy en la oscuridad, si odio a Dios, si no tengo la capacidad de conocer a Dios, si estoy ciego a toda verdad divina, y así es como Pablo en Efesios define a los gentiles, los no creyentes. Si no tengo capacidad para nada, entonces ni siquiera puedo creer hasta que el Espíritu de Dios haya despertado mi corazón. Entonces, desde una perspectiva de realidad, eso es todo un gran milagro. Pero cuando profundizas más, la obra inicial es la obra de Dios en la regeneración. Te daré una ilustración del tercer capítulo de Juan. Jesús dice, debes nacer de nuevo. Para Nicodemo, debes nacer de nuevo, debes ser regenerado. O debes nacer de anoden, debes nacer de arriba. Nicodemo se pregunta, ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? Jesús dice, tienes que nacer de arriba. Ahora, esa ilustración deja claro cómo esto funciona. ¿Qué contribución hiciste a tu nacimiento? No hiciste ninguna contribución a tu nacimiento. Nadie hace una contribución a su nacimiento. No existías. Y es por eso que el Señor eligió eso. Esa es la única cosa que no tuviste parte en tu vida. Tu nacimiento. Y esa es la única cosa de la que no tienes parte en el ámbito espiritual. Tienes que nacer de arriba. No tienes parte en tu nacimiento físico, no tienes parte en tu nacimiento espiritual. Esas son obras de Dios, aparte de todo lo que has hecho. Entonces creo que nuestro Señor está diciendo que el nuevo nacimiento es obra de Dios. Y luego Él continúa diciendo, Nicodemo dice, ¿cómo esto puede suceder? Y el Señor da una respuesta muy extraña. Él dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, que es la forma de decir de nuestro Señor. Puedes observarlo, pero no tienes parte en ello. Puedes ver el viento, puedes ver los efectos del viento, puedes sentir el viento, no puedes controlar el viento. El Señor simplemente le está diciendo a Nicodemo, mira, necesitas nacer de arriba, pero no tienes el control de eso, como tampoco eres el viento. Entonces creo que las Escrituras son abundantemente claras de que antes de que puedas sinceramente arrepentirte y poner tu confianza en Jesucristo, el Espíritu de Dios ya ha obrado para despertar tu corazón muerto y darle vida. ¿Está bien? Esta pregunta es interesante. Esta pregunta está hablando de que la regeneración y la salvación. Ujú. Él está tratando de decir que antes que tú creas, tienes que ser regenerado por el Espíritu Santo, porque según Efesios 2:5, tú estás muerto. Y el muerto, ellos lo dicen en otras explicaciones, no tiene capacidad para nada. Correcto. Ok, Pero yo creo que es al revés, ¿no? ahora vamos a explicar esto. Bueno, Porque el capítulo 2, verso 5, que se está hablando de muerte, ajá, se está hablando de muerte en contacto con Dios, con Dios. pero no Ya. en muerte de existencia, Correcto. no en muerte de mente, Ujú. no en muerte de voluntad, no en muerte de aceptación. Sí, él está viendo las cosas muy humanamente. Estaba viendo la cosa, bueno, en otro... Y equivocadamente, al revés. Es una mezcla de todo un poco. Porque como tú, o sea, tú no puedes primero cambiar y después tener fe. Lógico. Ahora, fíjate, Primero tienes que tener la fe. él pone la regeneración como el nuevo nacimiento. Y eso es la verdad. Ya. Hay una regeneración que es el nuevo nacimiento. Pero el orden dado bíblicamente, dice que la Biblia habla. Bueno, si la Biblia habla, Correcto. él, cuando le habló a Nicodemo, el Señor, allí no puso el orden. Pero cuando mandó a predicar la palabra, sí dijo, el que creyere y fuere bautizado. Pedro dijo, crean, arrepiéntanse, sean bautizados y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Hay un orden de Ah. arrepentimiento. Él Ahora, lo tiene al revés. él dice que si el Espíritu no trabaja en nosotros, como estamos muertos, no podemos ir a Dios, es verdad. Correcto. Ahora, ¿cómo el Espíritu trabaja en nosotros? Cuando tú- Regenerándome. No, en este caso, mostrándome mi Tu condición, condición, de pecador. claro. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Cuando, Si tú no admites tu pecado, cuando el Espíritu por venga, gusto. Él les mostrará a ustedes que ustedes son pecadores. Mi esposa antes de regenerarse, primero tuvo fe. Es que Tuvo que buscar de Dios. lo primero, Y después se regeneró. así es todo. Tú, no solamente tú, No fue al revés. tú, yo y todos. Lógico. Pero Todos bueno, tenemos que de venir ese ejemplo. a esa parte. Ya. Porque cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado. Ya. El Espíritu viene a convencer al mundo de pecado, no de regenerar para después convencer de pecado. Ahora, primero somos convencidos. ¿Por qué? Porque somos seres vivos. Tenemos opiniones, tenemos conceptos, Libertad, tenemos libre sabiduría, albedrío. tenemos libre albedrío. Exacto. Acepto o no acepto. Por eso dice, el que lo recibe, se le dio el poder para llegar a ser hijo de Dios. Amén. El que lo recibe, pero para tú recibirlo tienes que creer en él. Lógico. Para creer en él, tú tienes que ser por el Espíritu Santo redarguido de pecado. Tienes que tener convicción de pecado. Tienes que tener, pero eso sí, verdad, lo hace el Espíritu Santo. Porque yo no Exacto. puedo tener convicción de pecado si no me muestran el pecado. ¿Y quién Lógico. muestra el pecado? Lo muestra el Señor. El Señor. Porque yo como pecador, yo No te das cuenta. no me puedo dar Porque tú cuenta. a tu carne le gusta. A mi carne, yo estoy en El pecado le encanta. Estoy muerto. Lo mejor que hay. Estoy muerto en el aspecto de que no tengo contacto Contacto esta con vida. Dios. Sí, Pero sí. cuando Dios viene a nosotros, como Él vino, y cuando Él ha venido en todos los tiempos que Él ha venido, Él le ha mostrado al hombre su pecado. Amén. Empezó con la ley, le mostró, ante la ley le mostró su pecado, en las épocas antes de la ley, de Abraham. Lo mostró cuando el Señor vino. Ahora, hay
dos regeneraciones. Él habla de una regeneración solamente que para salvación. No, la regeneración no es para salvación. La regeneración es para hacerte hijo. Para nacer de nuevo. Para nacer de nuevo. Pero es que tú te das cuenta que todos estos conceptos en este mismo pedazo, en cada pedazo de video de las preguntas que han hecho todos estos niños, todo tiene que ver, todo tiene un punto donde él se equivoca. Todo tiene que ver. ¿Te das cuenta? Como en el primer video se habló de cosas parecidas a esto, o sea que la confusión de él, todo viene de un mismo núcleo. Viene de un mismo núcleo. De un mismo núcleo que después le confunde todos los conceptos. Todos los demás. Ahora, yo hablé de dos tipos de regeneraciones. En el capítulo 3 de Tito, verso 5, allí habla de la regeneración por medio del lavamiento del Espíritu que hace en nosotros, que es el nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. En el Espíritu. Cuando nos que es cuando sabes que tú eres cristiano. Me hago un espíritu con el Señor. Yeah. Y tengo un nuevo nacimiento. Pero ahora hay otra regeneración. Para que vean. En el cuerpo glorificado. En el cuerpo glorificado. Está en el capítulo Mateo 19, 28. Y Jesús dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, oigan bien lo que está diciendo Jesús, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, eso no es ahora, cuando Él se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ese momento no ha llegado. Y Él le dice que eso va a ser una regeneración. Y se le está hablando a los apóstoles. Cuando los apóstoles se van a sentar en el trono, no solamente los apóstoles, sino la iglesia entera. Porque la Biblia dice que nos vamos a sentar con Él en trono. Amén. Para juzgar. Entonces, esa regeneración que es la del cuerpo. Porque ¿qué es lo que es una regeneración? Vamos a ponerlo de esta manera. Renovar. Un órgano está enfermo. Nosotros somos pecadores. Un órgano está enfermo. Y ese órgano lo sana. Se cambian esas células por células sanas. Y las muertas o las enfermas se sacan. Un cuerpo en pecado se trae a un cuerpo sano. Está renovado. Hay una regeneración. Entonces hay dos regeneraciones. Pero nunca es primero la regeneración y después la salvación. Primero tiene que ser salvo para llegar a ser regenerado. Porque la salvación pasa después. La salvación viene por la sangre, la fe en la sangre de Cristo, el testimonio de su muerte. La regeneración viene por la renovación en tu espíritu. Bueno, de hecho, no todos los recién conversos cambian inmediatamente. No. Se confiesan, piden perdón y empiezan a cambiar. Ahí de verdad empieza su proceso de cambio. Y hay muchos que son salvos, pero no llegan a alcanzar el paso de hijo, como pasó en Samaria, como pasó con los efesios, correcto, que eran salvos. No reciben el Espíritu Santo. Pero no tenían el Espíritu Santo. Es que hay una gran confusión en este principio de regeneración. Todo lo hace Dios, pero trabajando con nosotros. No, es que cuando me dijiste que él era calvinista ya. Ahí tienen un ahí tuve la respuesta a todas las dudas. ¿Por qué él tiene tantas dudas? Esa doctrina lo lleva a todo este tipo de confusión. Claro. Bueno, hermano, ahí les dejamos para que ustedes sigan estudiando, analizando y aprendiendo. Nos vamos, que tenemos que comer pizza. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Voy a cambiar esta persona. Comenten, denle like, suscríbanse, denle share. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones.